pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y dice precisamente el mensaje que le puso como título mi hermano, la profecía de la negación, justamente, hablando de esta parte de la Biblia, mis hermanos. Pues, gracias a Dios, hermanos, que estamos todos juntos, reunidos. Qué bueno que estamos pues, en buen número. Yo quisiera que nos saludáramos antes de empezar la palabra, que volteen y saluden al que está a un lado, al que está atrás, al que está adelante. Si no lo conocen, preséntense, pregunten su nombre, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Le voy a pedir especialmente, hoy hay bastantes jóvenes, ¿verdad? Tamara, Mario, ¿verdad? Quique, Chava, por acá está, se me va el nombre de Dios. Hay varios jóvenes. Salúdense, hermanos, salúdense. Hoy no va a haber. ¿Se van a salir los jóvenes? No. No hay clase hoy. Hoy la clase se las voy a dar yo. Pero sí quiero que se conozcan. O sea, les voy a pedir a los jóvenes que se paren, porque algunos no saben los nombres de unos de otros. Carlos Cervantes. Pero está Vane, Tami, Mario, Evelyn, Martín, obviamente Quique, Chava, son todos los jóvenes. Gracias a Dios, hermanos. Yo le voy a pedir a ver a Chava que nos diga los nombres de todos. A ver, ¿cómo se llama? ¿Mandé? Tami. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es Tamara y cuál es Vanessa? Valentina. Valentina, ¿verdad? Bueno, ya ven, hasta yo estoy mal. Bueno. Mi amigo el Alzheimer. Bueno, pueden tomar asiento, hijos, por favor. Gracias a Dios. Vamos a comenzar con la palabra de hoy. Les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas en este pasaje. Marcos capítulo 14, versículos del 27 al 31. Y desde que empezamos realmente el capítulo 13 y ahora el capítulo 14, estamos ya entrando en la parte final de la Semana Santa, de la Semana de Pascua, donde el Señor fue crucificado. Y bueno, más o menos estamos en la época. Este miércoles pasado fue el miércoles de Cuaresma, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta, yo ya no vi tanta gente que tuviera su crucecita. No sé si ya no están acostumbrando mucho, pero tampoco me di cuenta de que pasó el carnaval. No hubo fotografías, no hubo noticias sobre
o muchas noticias. Yo casi no vi noticias sobre el carnaval. Más bien todo fue sobre los acontecimientos de la guerra, de la violencia, de la política y tantas cosas que pasaron, que eso pasó, al menos para mí, algo desapercibido. Pero ya estamos celebrando, ya estamos en la parte de la celebración de la Semana Santa, y esto nos va a tomar hasta el mes de abril, que terminemos con el libro de Marcos. Entonces, pues gracias a Dios. Y llegamos pues a los versículos 14 de Marcos 14, del 27 al 31. La semana pasada nuestro hermano Edgar se quedó en el versículo 26, cuando después de que Jesús instituyó el nuevo pacto en la cena de Pascua, como nos quedó claro, el jueves por la noche, y pues el Señor celebró esta Pascua instituyendo, como digo, el nuevo pacto, y estuvo con los discípulos más o menos unas 6 horas cenando. Ayer estuvimos un poquito menos, o bastante menos, y estuvimos muy bien. Pero yo creo que también los discípulos estuvieron con Jesús muy bien, porque Él les habló mucho, les enseñó mucho, y hay más detalle de lo que dice Marcos, por ejemplo en el Evangelio de Juan, que dedica los momentos de la cena en casi 3 o 4 capítulos, creo que son 15, 16 y 17, que se dedica la cena del Señor. El Señor seguramente enseñó extensamente más a sus discípulos, dándoles promesas que, gracias a Dios, todas ellas están disponibles para nosotros hoy en día. Pero cerrando esta velada, el Señor Jesús la cerró con esta gran oración sacerdotal que está registrada en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que para mí, hermanos, este capítulo 17 de Juan es el más hermoso de la Biblia. Para mí el capítulo 17 de Juan, les invito a leerlo, es el centro de la palabra de Dios. Hay predicadores como Spurgeon, que no tiene libros, tiene tomos, casi 12 tomos, sobre el puro capítulo 17 de Juan. Pero es donde podemos decir, en una cosa figurativa que hemos estado ahora estudiando el tabernáculo y todo lo que hemos estado viendo en los primeros libros de la Biblia, que el capítulo de Juan 17 es el lugar santísimo para nosotros los cristianos. Es donde podemos entrar a ese lugar santísimo y encontrar la comunión de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y podemos acercarnos a Él con los brazos abiertos y libres de cualquier culpa, gracias a Jesucristo. Y bueno, cuando Él finalmente terminó la velada, cantaron, dice la palabra, que cantaron el himno. ¿Cuál creen que fue el himno que cantaron? El Salmo 136. Ese que acabamos de leer cuando empezó el culto, donde ellos decían, ¿verdad? Porque para siempre es suficiente. Y así empieza, hermanos, este pasaje. Así empieza, después de haber cantado el himno, este himno hermoso en donde ellos han proclamado la misericordia de Dios por todas las cosas que, en pocas palabras, Él hizo a través de casi 2000 años de historia del pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto. Ellos cantan este himno y salen. Y, hermanos, el pasaje que sigue es un pasaje duro, difícil, pero también es un pasaje en donde podemos encontrar a dos protagonistas, a Jesús y a los discípulos. Y tal vez nos podemos identificar con uno, pero queremos identificarnos con el otro. Tal vez somos igual que los unos
Pero nuestro anhelo y nuestra meta es llegar a ser como Él. Y por eso es lo que quiero tratar. Este pasaje nos da una idea de la debilidad de los seguidores de Jesús. Recuerde que nuestro Señor dijo, como está registrado en Marcos 3, 8:38, dice, que cualquiera que se avergonzara de Él, también Él se avergonzará de ellos ante el Padre Celestial. Y ciertamente Judas entra en la categoría de aquellos que estaban permanentemente y terminalmente avergonzados de Jesús, porque fue y lo vendió y lo traicionó. No quería que lo vieran con Jesús, por eso lo entregó, entre otras cosas, yo pienso. Seguramente Judas estaba muy avergonzado de Jesús. Pero ¿qué pasa con los otros 11? ¿Cuán diferentes eran de Judas? Ellos no traicionaron al Señor, no lo vendieron, no habrían entregado, pero ciertamente en ese momento parecen avergonzarse de identificarse con Él. Y antes de que termine la historia, por supuesto, nadie se muestra más avergonzado de ser identificado con Cristo que Pedro. Porque el Señor le advierte que lo va a negar. La vergüenza de Judas, por un lado, fue una vergüenza de incredulidad. Finalmente no creyó en Él. Después de haber pasado los 3 años, no sé cuánto tiempo, pero casi 3 años con Él, se avergonzó. Se avergonzó. Y la vergüenza de los 11, entonces, fue más bien una vergüenza de debilidad, más que de incredulidad. La vergüenza de Judas fue irreparable, fue sin remedio. La vergüenza de los discípulos, a los que estaba hablando en este pasaje, porque Judas ya se ve ido, fue temporal y pudo convertirse en fe. De hecho, hermanos, su historia, la historia de estos 11, realmente terminaría en términos de como nosotros los vemos en Hechos 5, del 40 al 42, donde dice de los apóstoles, después de que habían salido del Sanedrín y habían estado ahí prisioneros, dice que los del Sanedrín, dice así, y convinieron con él, y entonces los del Sanedrín, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos, los 11 discípulos, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿Qué diferencia? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo estaban ese viernes en la madrugada, ese jueves a la medianoche? Sin embargo, ¿qué pasó con Judas? Dice el Evangelio que Judas salió y se ahorcó. Porque la vergüenza de él fue permanente. Los discípulos de Jesús, los otros 11, terminaron ofreciendo sus vidas hasta la muerte, como mártires del Evangelio, porque se recuperaron de esa vergüenza temporal. La diferencia es que ellos pertenecen al Señor y todos los recursos del perdón, la salvación y la palabra y el Evangelio estaban a su disposición. Entonces, hermanos, lo que vamos a aprender aquí no se trata de la vergüenza de Judas, ni de una vergüenza condenatoria permanente, sino de una vergüenza temporal de la cual los seguidores de Jesús podemos recuperarnos. Y me incluyo. ¿Quién no se ha avergonzado por el nombre de Cristo a veces? Cuando de repente en una conversación están hablando y digo, no, yo me callo porque me van a criticar.
porque van a saber que soy cristiano, porque van a saber que asisto a una iglesia cristiana, porque nos avergonzamos, o nos da miedo, nos da temor, es lo mismo. Esto es una experiencia que todos hemos tenido, porque ha habido momentos en que cada uno de nosotros nos hemos sentido avergonzados de identificarnos con Cristo, porque pensamos que seríamos rechazados, porque pensamos que nos van a bulear, como dicen ahora, porque pensamos que nos pueden traer consecuencias negativas. Es que a lo mejor si saben cristianos no me dan el trabajo. Por eso creo que es útil para nosotros comprender cómo los apóstoles pasaron por esa experiencia de vergüenza y al final salieron vencedores. Tenemos en este pasaje, hermanos, el ejemplo de debilidad humana por parte de los creyentes en Cristo. Y tenemos aquí en cierto sentido a los apóstoles mostrando una gran debilidad. Pero en este contexto, lo que realmente se manifiesta es la brillante majestad de Jesucristo. Tenemos, hermanos, aquí en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si sumamos los capítulos y todos los versículos que hablan de la vida de nuestro Señor, desde su nacimiento hasta sus años de silencio, o sea, antes de comenzar su evangelio, serían 4 capítulos nada más, que hablan de la Navidad y todo lo que pasó en el nacimiento hasta antes de comenzar su ministerio. En total son 89 capítulos. 4 capítulos pues hablan sobre su vida hasta los 30 años cuando comenzó su ministerio. Pero hay 29 capítulos de los evangelios dirigidos a la última semana. La última semana son 29 de los 89, el 60, casi el 30% de todos los evangelios nos hablan de la última semana de Jesucristo. Y 13 capítulos de esos 29 nos hablan de lo que pasó el viernes. 13 capítulos de los evangelios nos hablan de lo que pasó el Viernes Santo, el viernes en que fue crucificado el Señor, el último día. Así que estamos tratando con muchísima información, porque hermanos, este es un momento muy, muy importante para la vida de la iglesia, para nosotros. Recordemos la cena de Pascua. El jueves por la noche, después de la puesta del sol, terminó, ¿verdad?, con el canto que hemos dicho, con la 4ª copa y el Salmo 136, porque para siempre es su misericordia. Y luego se fueron y esa noche estuvo llena de promesas y esperanzas. Juan 18:1 dice que salió con sus discípulos y se dirigió al Monte de los Olivos. Obviamente a partir del versículo 27 de Marcos es cuando ocurre este incidente. Dice, después de haber cantado. Están entonces camino al Monte de los Olivos y llegan ahí, a la ladera del Monte de los Olivos, donde había un huerto llamado el huerto de Getsemaní, donde había una prensa de olivos para hacer el aceite que se deriva de ahí. Porque el Monte de los Olivos obviamente era un olivar. Y lo que sucedió ahí, hermanos, después vimos que fue el encuentro con Judas, el arresto de Jesús, el juicio, la crucifixión más tarde, para morir en la cruz como el Cordero de expiación. Jesucristo siempre será conocido a partir de ahí como el Cordero. El libro del Apocalipsis le llama más de 20 veces el Cordero de Dios. Juan el Bautista dice aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, el Cordero que será inmolado en pocas horas conduce a su pequeño grupo hacia el Monte de los Olivos. Tal vez pasaron por el lugar donde se había sentado con ellos el miércoles por la noche y les había dado el mensaje acerca de su segunda venida.
Y al salir de la ciudad, porque la ciudad estaba bulliciosa, palpitante, las luces prendidas por la celebración de la Pascua, todos estaban cenando lo mismo que los apóstoles. Imagínense, toda la ciudad estaba celebrando la Pascua. Entonces había luces, estaban en diferentes etapas, pero ellos salieron a un lugar donde tal vez se encontraron un poquito de paz. Pero están a punto de tener una confrontación con el Señor, en la que tienen que afirmar su confianza, su fortaleza y su coraje. Pero Él les dice la verdad sobre lo que va a hacer. Y esta confrontación lo que hace es exponer su debilidad. Pero además, hermanos, vemos la majestad de Cristo aquí. Y tal vez no tiene tanto sentido mirar la debilidad de los apóstoles, porque podemos ver nuestra misma debilidad. Podemos identificarnos. Pero, ¿qué dice este pasaje acerca de Jesús? Lo primero es, hermanos, que yo encuentro ahí, es la omnisciencia de Jesús, su conocimiento. Los discípulos no conocen el futuro, no saben lo que viene, incluso no están seguros de lo que Él les dijo, no están seguros de poder aceptar eso que ha repetido. Y en medio de su ignorancia están llenos de miedo, y esta duda se convertirá pronto en pánico y en terror, y les hará huir e incluso negar a Cristo repetidamente, como en el caso de Pedro. ¿Por qué, hermanos? Porque el miedo surge de la ignorancia. Ellos no saben lo que va a pasar, y el miedo surge de la ignorancia. En contraste con eso, hermanos, está el conocimiento pleno de Cristo, la omnisciencia de Jesús. Un conocimiento maravilloso y sobrenatural. El versículo 27, Jesús les dice: todos ustedes, todos, ninguno, todos os escandalizaréis. El verbo griego es escandalizo, suena igual que en el español, se escribe con K. ¿Qué significa? Que te vas a ofender, que vas a desertar. Pero Dios les dice: todos os escandalizaréis. Y esto es indicativo de su conocimiento sobrenatural. Él sabía lo que iba a pasar y lo que ellos iban a hacer. Jesús lo sabía, y no porque le dieron esa información. ¿Qué fue lo que le dijeron los discípulos? No, yo voy, yo te sigo, yo voy a hacer esto, yo voy a morir contigo, tú, vamos todos en bola. Eso es lo que le dijeron. Pero Él sabía, porque lo sabía todo, aunque ellos le dieron el testimonio contrario. Las cosas que aún no habían sucedido para Jesús le eran tan conocidas como las que ya habían sucedido. Él conocía los momentos venideros, Él sabía lo que pasaría esa noche. Para Él no fue una sorpresa la cruz, Él sabía lo que pasaría. Mateo 26:31 dice: Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Él sabía el complot de los judíos, que ya llegaba a su fin. Él anticipó la llegada del séquito de soldados romanos, del Sanedrín y de Judas al jardín en medio de la noche. Así que todo esto le era conocido, porque además estaba escrito. Él lo sabía, y había sido escrito en las Escrituras, e incluso la cita en Zacarías 13:7 dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Él les dice: escrito está. Y es una fórmula, hermanos, muy común que vemos que Jesús usa para citar en el Antiguo Testamento. Él sabía lo que vendría porque lo sabía todo, y porque supo interpretar perfectamente Zacarías 13:7. No hay mejor exégesis que la que hace Jesús de la misma Biblia. Jesús conocía su propio futuro, que sería derribado, y que esto causaría que ellos se llenaran de temor, de terror, y se dispersaran. Si vamos a Zacarías 13, por un momento, para entender un poco el contexto en el que se da esta profecía, dice el versículo 7 completo, dice: levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos.
heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. Ah, caray, como que ya suena un poquito más complejo. Zacarías ha estado hablando en los versículos anteriores de Zacarías 13, ha estado hablando de los falsos profetas que serían heridos en sus casas de ídolos donde adoraban a esos falsos dioses. Pero ahora se vuelve hacia el verdadero pastor y le dice: pastor de Dios, compañero mío, mi pastor, mi asociado, declara el Señor de los ejércitos, Jehová. Así que ese pastor del que está hablando es el verdadero pastor que también será herido. Y Jehová aquí es el que está hablando. Y el Mesías es de quien él está hablando. El hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Esta es una profecía mesiánica, hermanos. Jesús nuevamente podemos decir que fue afligido por Dios. Fue Dios quien lo entregó a la muerte. No fue Judas. Dios fue el que quiso que su hijo muriera. Es Dios que golpea al Mesías. Es la espada de Dios la que hiere al pastor. No fue Judas el que lo llevó a la cruz, aunque jugó un papel. No es el Sanedrín, no son los romanos, no es Pilato, no es Caifás, no es Herodes. Es Dios el que sacrifica al Cordero Pascual, como el sacerdote levita lo hacía, alguien del mismo pueblo. Es Dios Todopoderoso. Hermanos, entendamos esto. Entonces el profeta dijo que Dios mismo, con su propia espada, matará a aquel que es su representante personal, que es su igual. Y esta es la declaración de que la naturaleza de Cristo tiene la misma esencia de Dios. El resultado de que el pastor sea herido por Dios será la dispersión de las ovejas, pero es necesario para la salvación del hombre. Y este versículo ciertamente se refiere principalmente a los apóstoles, porque es así como Jesús lo aplica. Los 11 se convierten en cierto sentido en las primeras víctimas de la muerte de Jesús, porque son esparcidos. Y habrá más víctimas, porque Zacarías 13:7 tiene un final bastante interesante, como le decía. Dice: y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Lo que se refiere al hecho de que Dios va a permitir que los suyos, que nosotros, seamos perseguidos. Por eso la última bienaventuranza dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, y ahora les toca a ustedes. Así que, hermanos, estemos listos. También nosotros podemos ser parte, como lo han sido a través de la historia, esos pequeñitos que fueron perseguidos y castigados y martirizados. Cientos, miles, cientos de miles, tal vez millones de mártires. Y hoy hay gente que es muerta por Cristo. Por causa de la pureza de la iglesia y la pureza del evangelio, hermanos, vendrá la persecución. Llegó primero a los apóstoles, luego a la iglesia primitiva y continúa a través de la historia. Así que el punto aquí es muy simple. Jesús conocía el futuro. Él sabía lo que venía, sabía lo que les iba a pasar a los discípulos, sabía lo que le iba a pasar a la nación, sabía que la persecución seguiría contra ellos y contra los creyentes más allá de ellos. Todo esto fue escrito permanentemente y previamente en las Escrituras del Antiguo Testamento. Hermanos, sabemos
que los mejores, los más devotos, los más fieles, los más verdaderos cristianos, fueron estos 11 discípulos que fueron dispersados. Ellos fueron verdaderos creyentes en Cristo. Para estas alturas ya habían confesado a Jesús como Señor, como Salvador, como Dios y como Mesías. Y ya eran salvos. Pero la verdad en este momento era triste. Jesús sabía, y creo que esto es muy importante, que aprendamos la lección, que nadie puede conocer el futuro excepto Dios. Nadie puede conocer, nadie puede predecir lo que vendrá excepto Dios. Y Jesús lo hizo. Hermanos, si supiéramos todo lo que va a pasar en el futuro, tal vez podríamos comprar el melate y ganado, pero quedaríamos traumatizados hasta la parálisis de saber los detalles que solo Dios sabe. Entonces, hermanos, vemos en primer lugar la ignorancia y la incredulidad de los discípulos, pero vemos la omnisciencia, el que Dios todo lo sabe por otro lado, y es lo que queremos nosotros ser. En segundo lugar, vemos de Cristo su valentía. Regresamos al texto, dice: todos ustedes se escandalizarán de mí. Esa es la profecía. Todos se van a quedar paralizados y atrapados y van a huir. Es lo que significa. Y Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre le pondrá lazo. Una persona amarrada no se puede mover. Y así van a estar ellos. Cuando la presión aumentó y Cristo fue llevado cautivo para ser asesinado, los 11 inseparables se separaron. Ese pequeño grupo que había estado junto durante 3 años se quebró. Fueron reunidos nuevamente a la ascensión de Cristo. Fueron reunidos cuando después en Mateo 28-16 los 11 volvieron a estar juntos junto al lago de Nazaret, de Galilea, perdón. Fueron reunidos nuevamente para la ascensión. Fueron reunidos nuevamente cuando llegó el Espíritu Santo. Pero para el día de la muerte del Señor, el pequeño grupo se fragmentó por miedo. Los discípulos solo pudieron interpretar el hecho de que su estrecha conexión con Cristo podía significar que ellos serían los siguientes. Y todavía no estaban dispuestos a pagar ese precio por estar asociados con Jesús. No estaban dispuestos a dar la vida. Mateo 26-56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Corrieron para salvar sus vidas. No pudieron afrontar el peligro. Qué amor superficial le devolvieron a Jesús por su amor perfecto. En ese momento eran inmaduros. Hermanos, identificarse con Jesucristo puede ser peligroso hoy, y ha sido peligroso a lo largo de la historia de la iglesia. Hebreos 11 habla de cómo Moisés estuvo dispuesto a soportar el vituperio de Cristo, incluso en sus días. En lugar de disfrutar los placeres del pecado por un tiempo, él estuvo dispuesto a arriesgar su vida. Así que el repentino acontecimiento que los disolvió, donde Pedro se escabulle en la oscuridad y al margen de la distancia trata de lidiar con la tensión que siente por el amor de Cristo por un lado y el miedo por su propia vida, vemos este contraste. Sin embargo, por otro lado vemos la asombrosa valentía y coraje de Cristo. Tiene valor más allá de cualquier mortal de soportar el odio, el dolor, la indignidad, la traición, para recibir el beso del traidor, para enfrentar la muerte de la cruz, para soportar todo el pecado voluntariamente por el bien de los hombres, quienes lo abandonaron en su hora más oscura. Hombres que no solo se dispersaron en la cruz, sino que durmieron en la hora de su agonía en el huerto. El conocimiento de Jesús es perfecto y está contra el trasfondo de su ignorancia de los discípulos. La valentía de Jesús es magnífica y está en contra del trasfondo de la cobardía de los discípulos. Él se mantiene valiente, aparte de los cobardes ignorantes
que en ese momento eran los mejores hombres. Jesús tiene un carácter y no es rival de nadie. Jesús es majestuoso y sus discípulos defectuosos. Pero eso no disminuye la majestad y la dignidad que vemos en la persona de Jesús. Es difícil comprender realmente la decepción que debe haber sentido nuestro Señor Jesús, porque estaban avergonzados de Él, avergonzados de identificarse con Él. Y sin embargo, en Hebreos nos dice que Él no se avergüenza de llamarlos a ellos y a nosotros hermanos. Pablo supera esto también, porque en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvación. Y hermanos, a veces nos avergonzamos del Evangelio. Y le dice a Timoteo, que también pudo haber tenido problemas de este tipo, dice: no me avergüenzo de sufrir por Cristo, así que tú tampoco. ¿Por qué deberíamos avergonzarnos? Timoteo estuvo luchando con esto, incluso más tarde, y Pablo le escribe en ese mismo capítulo de 2 de Timoteo 1, dice: no te avergüences del Señor. Pedro envía, el mismo Pedro, miren quién habla, como diríamos. En primera de Pedro 4 dice: no os avergoncéis de Cristo. Todo esto indica que, hermanos, no somos inmunes al mismo tipo de vergüenza temporal y momentánea que nos sobreviene debido al miedo. Entonces, vemos la ignorancia de los apóstoles, no saben lo que viene. Vemos la cobardía, porque temen por sus vidas los discípulos. Pero es hermoso ver el fondo magnífico del conocimiento de Cristo, la omnisciencia sobrenatural y su maravillosa valentía al entrar realmente en el vórtice de este huracán, de la ira divina que está a punto de estallar sobre él para quitarle la vida en pago por el pecado de la humanidad. Él será absolutamente abandonado por todos, inclusive por Dios. No clama en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo abandonó? Porque el pecado estaba reflejado. Porque así como los sacerdotes y todos los que ofrecían sacrificio ponían sus manos sobre la cabeza del cordero que iba a ser sacrificado para pasarle sus pecados, así el mundo, así Dios le pasó todos los pecados del mundo a Cristo. Y por eso lo abandonó, porque Dios no puede ver el pecado. Pero la última cosa, la tercera cosa, hermano, que también podemos ver aquí, es el poder de Jesucristo, su omnisciencia, su valentía y su poder. Versículo 28 dice: y les dice a ellos, dice, pero después que haya resucitado. ¿Quién puede decir eso? Solo el que puede resucitar. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Nuestro Señor va más allá de la cruz. Él va camino a la cruz, va a ser crucificado, lo sabe. Pero Él ve más allá. ¿Qué ve? La resurrección. Después de haber resucitado, y esta es otra indicación también de su omnisciencia, lo sabe. Él sabe que morirán, Él sabe que se dispersarán, pero también sabe que resucitará de entre los muertos. Lo ha dicho una y otra vez: morirá y resucitará. Está registrado que Él ha dicho esto específicamente 3 veces ya en el Evangelio de Marcos tan solo. Él creía lo que Abraham creía en Hebreos 11, del 17 al 19, que si Dios quitaba la vida de Isaac, Él lo resucitaría de los muertos. Jesús no solo creyó en esa resurrección, sabía que sucedería, porque todos lo sabían. Además sabía que tenía el poder sobre la muerte. Él había demostrado ese poder al resucitar a otros, a la hija de Jairo, y más recientemente a Lázaro. Los discípulos temían a la muerte.
muerte, por eso corrieron, por eso se dispersaron, por eso desaparecieron en la oscuridad y entre la multitud, porque temían a la muerte. Nuestro Señor no tenía miedo a la muerte. Él miró a la muerte a la cara, porque no era la muerte lo que él tenía. El horror que le sobrevino en el huerto no fue la muerte, aunque él nunca había muerto, por supuesto, pero fue solo una muerte física. Pero él temió de manera normal los horrores de la ira de Dios y temió ser el portador del pecado, porque nunca había sido tocado por el pecado, ni él había pecado. Por eso clamó necesariamente: si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. No era la muerte a la que tenía miedo, era el pecado. Porque él sabía lo que tenía, como dice Apocalipsis 1, que él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Las Escrituras hacen un fuerte énfasis acerca de su poder de resurrección. Al comienzo de su ministerio, que dice Juan 2, del 19 al 21, dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mateo 26, 61, 27, 40, Marcos 14, 58, 15, 29. Dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él ya lo sabía. Y dijo: yo destruiré ese templo y en 3 días yo lo levantaré. En Juan 5 dijo que Dios le había dado el poder, que le había delegado toda autoridad y todo poder para la resurrección. Y él resucitaría a las personas, algunas a la vida y a otras para condenación. En Juan 6 él dice: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y ninguno de ellos perderé, sino que los resucitaré. ¿Quién nos va a resucitar? Jesús, porque él tiene el poder para resucitar. ¿Cuánta gente dice: no, a mí no, que no me cremen, porque ¿cómo me va a resucitar Jesús? Hermanos, él tiene el poder para resucitarte y darte un cuerpo nuevo, totalmente mejor que el que traes. Qué bueno, porque nos duelen muchas cosas. Pero el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, perfecto, sin dolor, no va a envejecer. Él dijo: porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. También dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Una y otra vez se expresó repetidamente su poder de resurrección. El escritor de Hebreos dice que él destrozó el poder de Satanás. Satanás tenía el poder de la muerte temporalmente. Y Jesús le dice, después de haber resucitado, sin duda que él resucitaría. Y lo dijo, dice: voy a ir delante de vosotros a Galilea. Los voy a llevar ahí a todos. Ya los voy a sacar de todos lados. Los voy a pastorear hasta Galilea. Él hace esa promesa de regresar después de su muerte y personalmente reunirlos. Y les dice a las ovejas que van a ser dispersadas: yo voy a ir delante de todos ustedes y nadie me va a faltar. Hermanos, estaban dispersos, él los reunió. Fíjense ustedes, Jesús los encontró y los saludó a todos, ¿verdad? Nos dice en los relatos de la resurrección, en Mateo 28, versículo 10, dice: Jesús les dijo a quienes se les apareció en ese momento: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Nuevamente, después de resucitados, se les aparecen las mujeres: díganles que vayan a Galilea, ahí quedamos de vernos. ¿Se acuerdan en el huerto? Cuando me agarraron y ustedes corrieron, quedamos que nos veríamos en Galilea. Vayan para allá.
Así les está diciendo. Acuérdense de los, andaban dispersos, porque cuando apareció a unos, por ejemplo, no estaba Tomás. ¿Qué andaba haciendo Tomás? Pues quién sabe, pero no estaba ahí. Y luego los que iban camino a Emaús, ¿qué andaban haciendo caminando hacia Emaús? Si les dijo, nos vemos en Galilea, ¿para qué van para allá? Los alcanzó y les dijo, ¿se acuerdan? Que les empezó a hablar y los convenció, y hasta que se les prendió el foco, como dicen. Seguramente agarraron en ese momento sus cosas y se fueron para Galilea, porque ahí nos quedamos de ver con el Señor. Versículo 16 al 20 de Mateo 28 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Ven? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder para resucitar y para hacer que ustedes resuciten. Todo el poder me es dado. Así que no teman, ya no huyan, ya pueden enfrentar la muerte en esa esperanza. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es la presencia, la omnipresencia, el poder de Dios. Los reunió a todos al final, los recuperó a todos, los restauró a todos. No se trataba de una deserción irremediable como la de Judas. No era una apostasía. Este es un fracaso momentáneo. Esto es producto de una fe débil, de un amor débil, un momento de cobardía, como el que podemos tener nosotros, como el que de repente nos da a cada uno de nosotros, como el que enfrentamos. Pero hermanos, démosle la vuelta a la página y tomemos el poder de Dios y esas promesas para enfrentar lo que venga en el nombre de Jesús. Porque Él tiene el poder y nos ha dado las herramientas y nos ha dado el Espíritu Santo para seguir. Y en esa característica de Jesús, de su omnisciencia, de su valentía y coraje, de su poder, también vemos su humildad. Hermanos, vamos a tomar eso de Jesús, que nos ha dejado herramientas para predicar, para obedecer. Jesús le respondió a Pedro cuando le dice, yo voy a ir contigo. Le dice en Juan 13:36, le dijo, ¿a dónde vas? Y Jesús le dijo, a donde yo voy, ahora no me podéis seguir, pero lo seguirás más tarde. Y hermanos, ese es el futuro para nosotros. Nosotros estamos seguros. Así que aquí estamos, en el Monte de los Olivos, tratando de afirmar con insistencia que vamos a seguir a Jesús. Pero ahora tenemos esta historia y podemos realmente tener las herramientas para enfrentar con valentía, con coraje, con humildad y con poder en el nombre de Jesús, para ya no avergonzarnos y proclamar el Evangelio y ser ejemplo y ser sal y ser luz y ser discípulo de Jesús, hermanos. Podemos pasar. Así que vamos a orar, hermanos, porque es importante
Déjenme decirles que todavía me faltan 4 páginas, pero aquí le vamos a ver. Porque creo que es importante que el Señor escuche nuestro deseo y que nosotros respondamos a nuestro Dios. No nos vamos a acusar de nuestra debilidad. El Señor la sabe. Pero vamos a pedirle que nos confirme las herramientas, que nos afirme nuestra fe, para que podamos ser valientes en todo momento y que estemos listos para presentar defensa del Evangelio. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos porque eres bueno, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Padre, porque en medio de nuestra debilidad, Señor, tú nos das las herramientas para fortalecernos. Porque las pruebas nos sirven, Señor, para reflexionar y acudir a tu palabra y entender y aprender, Señor, que dependemos de ti. Que toda la fuerza, todo el conocimiento, toda la valentía, Señor, proviene de ti. Para hablar de tu Evangelio, para defender, Señor, el reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser pues ministros, siervos, Señor, donde quiera que estemos, que podamos dar el Evangelio, dar tu palabra, ser consuelo a otros, Señor, ser palabra de sabiduría, Señor, a los que la necesitan, y permite que podamos movernos, Señor, con humildad y sobre todo, Señor, en los caminos que tú nos has trazado con la guía y la fuerza del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, ayuda a nuestra debilidad. Y te damos gracias, Señor, porque confiamos en ti. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.